Exilio forzado de los judíos del Yishuv. Los recuerdos históricos del siglo pasado del Yishuv en Palestina nos acordan las sufriencias de más de 10.000 judíos sefaradíes, como ashkenazíes, viviendo entre Yafo y el apenas fundado Tel Aviv, los cuales fueron forzados de dejar sus moradas, sus tierras, sus laboros, por las autoridades otomanas en el año 1917 sobre la decisión del comandante de la Armada turca Ahmed Cemal Pasha. Cemal Pasha, gobernador de todos los territorios árabes y de la Palestina, sospechó que los judíos que rehusaban de servir en la Armada otomana y viviendo en la costa de la Mediterránea podían ayudar a los ingleses a ocupar el territorio. Es así que miles de gente probes, sin ningún ayuda, fueron arrancados de sus lugares verso el norte de la Palestina y mismo hasta Damasco en Siria. Muchos de ellos que rehusaron ser soldados de los turcos se fueron antes de este exilio, sürgün en turco, verso 1915 a Egipto, aquel tiempo debajo de la ocupación inglesa. Justo para acordar que la señora ahora, esposa del viejo presidente Chaim Herzog y madre del actual presidente Isaac Herzog, nació en Alejandría de parientes que fueron a Tel Aviv y que miraron a ayudar a que los ingleses ocupen la Palestina. En aquella época había un grande espanto entre los judíos del Yishuv, después que el cruel Cemal Pasha, que fue uno de los dechisadores del genocidio armenio, no acometa la misma cosa sobre los judíos, a los cuales los miraba como enemigos. Una de las razones de esta enemistad era el grupo Nili, organización de judíos que espionaban la armada turca al cuento de los ingleses. Ellos fueron un grupo de judíos convencidos que si la Inglaterra ganaba la Primera Guerra Mundial y ocupaba la Palestina, que el gobierno inglés iba a ayudar a la creación del Estado judío. Los árabes de Siria y del Irak, al comandante de la Cuatrena Armada Otomana, Cemal Pasha, lo llamaban el Kasab, carnicero, porque él había enforcado 33 líderes árabes, los cuales se habían levantado contra la hegemonía turca. En 1917, el general Allenby, después de vencer la armada de Cemal Pasha, el cual fue forzado de librar Jerusalén, súbito fue descargado por el sultán turco de su comandamiento. Ansina, los judíos se escabulleron de 4 años de espanto y de mala vida, y con la venida de los ingleses en 1918 el exilio se terminó, lo que les permitió a todos de tornar a sus lugares. Cemal Pasha nació en 1872 en la ciudad Mitilini, en la isla Lesbos, Midilli en turco, y a la edad de 50 años fue matado en Tbilisi, Georgia. Exactamente no se supo cuál la organización secreta de cuál país lo mató. Se sospecha la Inglaterra achaques del rol que jugó en Afganistán, la Rusia bolchevica con la cual tuvo en trompezos, o los armenios que se vengaron de la matanza de 1917. Él fue miembro de la organización de los mancebos turcos, el Jön Türk, y de la troika militar que forzó el Imperio Otomano a participar a la Primera Guerra Mundial. Dirigente duro y severo, en poco tiempo fue renombrado por su crueldad, el cual se fuyó en 1918 de su país y vivió en diferentes ciudades europeas y en la Rusia bolchevica. Enemigo del régimen británico,
Él fue el que organizó en Afganistán la resistencia contra los ingleses. Visto que muchos de los exilados murieron de epidemias o de hambrientura, para vengarse del despotismo turco, un grupo de judíos de Yishuv fundaron la organización Nili con el ayuda de los ingleses en 1915. Nili son las iniciales de Netzat Israel Lo Yeshaker. La eternidad de Israel no dice mentira, donde se agruparon gentes de la organización Guidonim. Ella fue dirigida por Aharon Aharonson, su hermana Sarah Aronson, su hermanico Alexander Aronson, Avshalom Feiberg, Yossi Lishensky y Naam Belkind. Ellos, con sus grupos de voluntarios, laboraron día y noche a espionar a los otomanos y a transmitir a los ingleses las informaciones de los movimientos de la armada turca. Malorosamente, por azardo, uno de los pillones viajadores llevando informaciones a Alejandría, que se perdió en su camino, fue topado por la policía y es así que los miembros fueron descubiertos uno detrás del otro. Todos fueron matados, mas la lucha continuó, fin a que los británicos conquistaron la Palestina. Mismo gente sin pecado de la organización Hashomer Hatzair, que en principio eran contra el Nili, fueron arrestados y maltratados en las prisiones de Damasco. Desde muchos años se puede visitar el Museo del Nili que se topa en Zikron Yaakov en Israel para ver y conocer la historia de un puñado de voluntarios que se creyeron con buena voluntad que en ayudando a los ingleses la creación de Israel será una verdad. 100 años después de esta lucha trágica, les auguro que todos ellos reposen en paz y que en día de hoy nos alegraremos de ver sus sueños realizados, la existencia de Israel con millones de judíos próspero y fuerte.